el esquema que vamos a tomar como partida es ese de ahí. ¿Os acordáis de qué era eso? Eso lo hicimos como trabajo, yo creo, como ejercicio. Este era el depósito aquel que tenía, era un depósito que tenía dos sensores de nivel, B1 y B2. B1 estaba en la parte de abajo, B2 estaba en la parte de arriba. Teníamos un pulsador para llenar el depósito con una bomba y teníamos una seta que producía la parada del llenado de la bomba. Realmente lo que estamos controlando ahí, que es el contactor K1M, es una bomba que me llena un depósito. Puede ser un depósito para regar o, bueno, para tener presión de agua en una casa donde sea, ¿vale? Y funciona de manera automática porque B1, cuando el depósito se queda sin agua, mirar la orden ahí de B1, lo que está dando es una orden de marcha, ¿no? Se cerraría, pues se pondría en reposo, pasaría la corriente a través de él y empezaría a funcionar K1M. De hecho, esta instalación hicimos una muy parecida, con más cosas, con un riego y demás en el tablero. Si recordáis, cuando poníamos el modo automático en aquella práctica, teníamos también un cerrado del sensor de nivel que estaba en la parte de abajo del depósito y hacía que llenase. Inmediatamente entraba el contacto. Vale. Bueno, sobre este esquema. Bueno, ¿qué más cosas podemos ver así desde el punto de vista de la paramenta que hay instalada? Parte de fuerza. Lo que tenemos que es en la parte de fuerza. Venga, ¿qué veis por ahí? Tengo un magneto térmico. Debajo del magneto térmico que lleva la marca Q1, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es F1? Un interruptor diferencial. Eso sería la protección general de esa instalación. ¿Vale? Magneto térmico y diferencial generales. Fijaros que aguas abajo de F1, justo debajo, salen una fase y un neutro para el circuito de mando, a la derecha, y continúan 3 fases para el circuito de fuerza, que es lo que hay justo debajo de F1. Parte del circuito de fuerza tenemos F2, K1M y F3. ¿F2 qué es? Lo que tenemos es una base de fusibles con 3 fusibles. K1M, contactor que me arranca la bomba del motor. Ese es el dispositivo de accionamiento. Cada vez que conecte K1M, el motor va a funcionar y la bomba va a llenar el depósito. F3, protección térmica, ¿no? El típico térmico que va normalmente acoplado debajo del contactor, pero bueno, podría ir también aislado como un elemento sobre carril, que también los hay. Protección térmica del motor. Luego tengo 3 bornas de salida, VW y ya el motor, ¿no? Bueno, y la de protección. Fijaros que tengo, desde el punto de vista de bornas, un borneo de fuerza que es X1, que tiene las 4 bornas de alimentación del cuadro. Faltó dibujar ahí arriba la del conductor de protección, que también entraría en algún punto al cuadro. Puede entrar por bornas o puede entrar a una barra, un colector de tierras. Bueno, ya depende del cuadro de cómo esté ejecutado. Y luego otras 4 bornas, que son las que salen al motor. ¿Vale? Ese sería el bornero de la parte de fuerza. En fuerza, entonces, lo que tengo, resumiendo, sería un arranque directo de un motor, no tiene más ciencia. Sus protecciones contra sobrecargas, cortocircuitos, y el dispositivo de accionamiento, que es K1M, que es el contactor. Es la manera habitual, o la manera más sencilla que tenemos de conectar un motor. El reglamento nos obliga a poner esas protecciones, no podemos prescindir de ellas, ¿vale? Aquí en este caso tenemos diferencial, lo que nos da la pista, pues que tendríamos una red de distribución del neutro de tipo TT, ¿no? Tenemos el centro de transformación conectado a tierra y la instalación receptora conectada a tierra, ¿no? El centro de transformación por el neutro, la instalación receptora por las masas de los elementos que tengo. El cuadro, como es una masa metálica, estará conectado a tierra igual que el resto de equipamiento que hay ahí. Bueno, pasamos a la parte de mando. Esto lo vamos a analizar con una serie de preguntas. Bueno, primero la simbología, antes de entrar en las preguntas. O ver qué es cada cosa, ¿no? Q2, magnetotérmico, ¿no? En este caso el de mando. Protegemos el circuito de mando normalmente con una protección adicional por separado. Las protecciones de fuerza son F2, F3, la de mando sería Q2. F3, tiene la misma marca esos 2 contactos que el F3 del circuito de fuerza. ¿Eso qué serán? Contactos auxiliares del térmico, ¿no? Los contactos de mando que lleva el térmico. La función que tienen esos contactos es, normalmente el cerrado me para el circuito de mando
para que si se rearma el térmico el mando no entre solo, y el abierto normalmente lo utilizamos como señalización. Si tengo un autómata, normalmente el abierto lo voy a conectar a una entrada del autómata para decirle al programa que el térmico disparó, ¿vale? Seguimos bajando en el esquema. Bueno, vemos las bornas, lo que os decía antes, tengo los borneros separados, aquí tengo un bornero X2. Tenemos borna 1, borna 2, borna 3, así hasta borna 10, ¿no? Que es la máxima que veo yo así a simple vista. ¿Vale? Ese sería el bornero de mando. Tengo S1, ese símbolo a qué corresponde, ese S1 que hay ahí. Fijaros que no es exactamente igual al de un pulsador. Una seta, ¿no? La seta que entendemos, siempre que hablamos de seta, entendemos que tiene enclavamiento. Cuando yo pulso la seta se queda en la posición. Y tengo que realizar algún tipo de acción para desenclavarla. Hay veces que tengo que meter una llave, otras setas lo que tengo es que tirar de los bordes. Normalmente tiene forma como si fuese una seta, ¿no? Por eso se llama seta. Es decir, tiene unos bordes que salen y de ahí puedo tirar. Hay otras que lo que tengo que hacer es darle un cuarto de vuelta para que se libere, girarla. Bueno, ahí no me especifica poner el símbolo de una seta en general y voy a tener una seta para hacer la parada, para poder dejar parada la bomba, ¿no? De manera permanente si quisiera. Luego, S2, un pulsador, ¿no? Ese lo conocemos de sobra. B1 y B2 que tienen el mismo símbolo, ese que, bueno, aquí hay dibujado un final de carrera. Realmente ya habíamos visto que los detectores de nivel, el problema que tenemos en el CADESIMO es que no tiene ese símbolo y entonces los dibujamos como un final de carrera. El símbolo que tendríamos debería de ser algo así, ¿no? Era, si recordáis la norma, como una elipse con una línea hacia arriba, la línea discontinua y bueno, luego aquí en este caso son de contacto cerrado, tendríamos el contacto cerrado. Ese es el símbolo que debería aparecer en el esquema. Ese es para los flotadores, única y exclusivamente para este tipo de flotador. Si lo que utilizamos es un capacitivo, por ejemplo, para detectar el nivel del líquido en el depósito, lo que dibujaríamos sería esto, ¿vale? Podría ponerlo así. Bueno, vamos a ponerlo como un cerrado, porque lo que hay en el esquema es un cerrado. Se le pone aquí el condensador para indicar que es capacitivo. Así o se puede meter también dentro de un... Ese tampoco lo tenemos en CADESIMO. Ese sí lo hay, lo que pasa es que los sensores los dibuja ya a 2 hilos, a 3 hilos. No nos permite separar el contacto del sensor. Vale. Bueno, aquí lo que hicimos en el esquema fue dibujar un final de carrera, pues era lo que más se parecía dentro de los símbolos al sensor de flotador, ¿no? De boya. Luego el resto de cosas que tenemos son contactos abiertos y cerrados de K1M, la bobina de K1M, que es el rectángulo que tenemos debajo, y lámparas de señalización. Lo primero cuando nos enfrentamos a una instalación que yo no conozco es estudiar el esquema, ¿vale? Es estudiar el esquema. La pregunta es siempre, ¿vale? Y si no tengo esquema, como pasa muchas veces, bueno, pues lo que tengo que intentar es sacarlo. Sacar el esquema, darme idea de cómo está conectado. Si tengo suerte que es un cuadro que lo han numerado bien todos los cables y están numerados por potencial, pues los números de los cables ya me van a decir que está conectado con qué. Si no, lo que tengo que hacer es adivinar. Polímetro, en medida de continuidad, ir siguiendo el circuito intentando sacar qué es el esquema. Según la máquina que sea, yo ya voy a tener una idea, ¿no? Si es una máquina, por ejemplo, herramienta de las que tengo en el taller mecánico, yo sé que va a tener una serie de paros que van a ser los resguardos, que normalmente es lo primero que tengo en el circuito, es lo primero que intentaría localizar en la máquina. Me tengo que fijar en cosas como si tengo una fuente de alimentación para ver a qué tensión es el circuito de mando, que normalmente tiene un transformador o una fuente de alimentación. Y bueno, ir siguiendo con el polímetro del circuito para intentar componer más o menos un esquema, lo más aproximado posible a lo que tengo en la máquina, ¿vale? Cuando parto de un esquema como es el caso, lo primero es lo que acabamos de hacer, es pararse un minuto a ver qué es lo que tengo, ¿vale? Primero, ¿qué son las cosas? Y sé identificar toda la simbología. Digo esto porque os vais a enfrentar en su día. Os darán a lo mejor un esquema de una máquina, si estáis en un ambiente industrial, de una máquina muchísimo más complejo que esto, con un montón de hojas, y el primer paso es que vais a encontrar símbolos que a lo mejor no os suenan. Hay muchas veces que hay una leyenda en una de las hojas de los planos para saber lo que es, otras veces pues a lo mejor son símbolos de norma UNE que tengo que intentar
pues buscar la norma y ver lo que son. Muchas veces los voy a sacar por deducción del esquema, ¿no? Si yo veo la máquina funcionando y sé cómo funciona, pues puedo intuir, ¿no? Si tengo una célula fotoeléctrica, pues puedo intuir que es una célula fotoeléctrica. No sé, hay muchos sensores que a lo mejor, aunque no sepa cómo se dibujan, viendo cómo funciona, pues voy a saber lo que son, voy a intuir lo que son. Bueno, una vez que tengo claro todo lo que tengo en el circuito, físicamente qué son esos componentes. Recordad que estamos en una representación simbólica donde esto no se parece a la realidad. Lo siguiente sería intentar entender cómo funciona el circuito. ¿Vale? Vamos a hacer una serie de... Tenemos aquí una serie de cuestiones que nos ayudan un poco a pensar en eso. Vale, vamos a intentar responder ahora las 5 primeras preguntas. La primera de ellas nos dice, ¿cuál es la función de P3 en la instalación? ¿Cuál es la función de P3 en la instalación? Disparo del térmico, ¿pero qué es P3? Un piloto de señalización. Como bien ha dicho el compañero, de disparo del térmico. Fijaros que en este circuito, si el térmico dispara, este contacto de aquí se va a cerrar, la corriente va a pasar por aquí y me va a encender este piloto, ¿no? Se cerrará luego por el neutro. Es el circuito que tendría en el caso de que dispare el térmico en ese circuito. Señalización de disparo del térmico. Vale, es conveniente señalizarlo siempre. Ya visteis alguno cuando estamos haciendo prácticas, en alguna práctica que no señalizábamos el térmico, que a lo mejor estabais dando y no funcionaba nada. Y era que el térmico estaba o bien estropeado, pasó en un caso, o en otros casos porque está accionado en la ventana esta de que tiene de test, le he dado con el destornillador y está abierto, ¿no? Entonces no me va a funcionar nada, lógicamente. No me va a funcionar porque tengo en el mando un circuito, un contacto cerrado del térmico que me para el circuito. La señalización está muy bien porque ya al ver la luz encendida del térmico, pues ya sé lo que pasa, ¿no? Pregunta número 2. ¿Qué contactos del esquema tienen función de marcha? ¿Qué contactos del esquema tienen función de marcha? Vamos a ver el esquema. ¿Qué contactos tienen función de marcha en ese esquema? Tengo una marcha muy clara que es el S2, que sería este contacto de aquí. Eso tiene función de marcha. ¿Tengo más marchas ahí? El S1 no es una marcha. Recordad que la función de marcha es que cuando yo cierro un contacto de marcha, en ese momento cierro el circuito y empieza a circular corriente por el receptor al que yo estoy dando la marcha. Es decir, la marcha es el que establece corriente en el circuito, es el que cierra el circuito para que empiece a funcionar el receptor. S1 no tiene esa función, S1 tiene la función contraria, ¿no? Que cuando se abre deja de pasar corriente por el circuito y lo lleva a la situación de parada. Bueno, de momento tengo una marcha que es S2. ¿Hay más marchas ahí? B1 es una marcha también. Este que tengo aquí también tiene función de marcha. ¿Por qué tiene función de marcha? Bueno, si recordáis el problema original, lo que teníamos era un depósito. ¿Está cerrado? Sí, sí. Vamos ahora con el hecho de que esté cerrado. Aquí tengo un depósito con 2 detectores de boya, ¿no? Cuando el depósito está vacío, los dos están así, están en reposo. Recordad que el reposo de estos componentes, ya trabajamos con ellos, tenían una forma así como de una pera, es cuando están hacia abajo, ¿vale? Este componente tiene un contacto conmutado que estaría en su posición, lógicamente, de reposo, que sería esta de aquí. ¿Vale? Nosotros solo utilizamos en este ejercicio las partes cerradas, pero tendría una parte abierta también. Entonces, si queréis numerarlo, pues sería 1,1, 1,2, 1,4, ¿no? Aunque bueno, no trae numeración, trae un cable con colores. Bueno, yo cuando quiero dar la marcha en el problema. La marcha en el problema la quiero dar cuando el depósito está sin agua, ¿no? Cuando me queda, o no me queda agua, me queda
un hilillo de agua ahí que no es suficiente para que la boya flote, con lo cual es como si no hubiera agua en el depósito. Es decir, cuando yo doy la orden de marcha, el sensor tiene que estar en reposo. Si lo que quiero dar es una marcha, la marcha la doy cerrando el circuito. Tengo que utilizar entonces el contacto cerrado, aunque sea una marcha. ¿Por qué? Porque ese contacto cerrado es el que va a provocar el paso de corriente en el circuito y me va a llevar a la situación de marcha, me va a dar la orden de marcha. En este caso es porque el sensor detecta lo contrario del evento que me tiene que dar la orden de marcha. El evento es que no tenga agua en el depósito y el sensor es que detecta agua en el depósito. Por eso tengo que invertir el contacto. La lógica negativa a veces en automatismos es un poco puñetera porque es difícil poner la mente en esa situación contraria, ¿no? Bueno, luego hacemos la prueba, si queréis, con la boya, la que hicimos en su día, cuando nos salió este problema. Ponemos la boya en reposo. Cuando está en reposo es cuando tiene que dar paso de corriente, ¿no? ¿Qué contacto es el que deja pasar corriente cuando está en reposo? El contacto cerrado. Entonces es el que tengo que utilizar para la orden de marcha. De hecho, si ponemos el polímetro, que fue la prueba que hicimos, eran los dos bornes que me pitan cuando la borna está en reposo. Son los dos bornes que tengo que conectar como orden de marcha. En este caso el problema es que es la magnitud contraria. Por ejemplo, otro ejemplo típico de un contacto, en este caso no como orden de marcha porque no se suele realimentar, sino como orden de nivel directa de mando, es los termostatos. El termostato normalmente, el que tendréis en casa con la calefacción, va a ser algo así. Va a ser un contacto cerrado. ¿Por qué? Bueno, porque yo quiero que la calefacción funcione cuando hace frío y el termostato lo que detecta maniobra cuando hay calor, cuando la temperatura alcanza un determinado margen. Realmente el termostato lo que tiene que dar orden, o cuando tiene que dar orden a la calefacción, es con la magnitud contraria de lo que él está detectando. Él detecta temperatura alta y tiene que dar la orden cuando hay temperatura baja, más baja de lo que él puede detectar. Por eso tengo que utilizar siempre, o por eso los termostatos siempre vienen con un único contacto que es cerrado. La orden de un termostato tradicional, digo, no de los ahora electrónicos que tienen un contacto conmutado, pero el tradicional que es electromecánico tiene un único contacto cerrado. Lo que tiene el termostato es un bimetal, es un funcionamiento muy similar al del térmico del motor. Está cerrado y cuando calienta es cuando se abre el contacto y entonces la calefacción deja de funcionar, ¿no? Porque alcancé la temperatura que yo necesitaba. Como la calefacción dejó de funcionar y se vuelve a enfriar, cuando vuelve a enfriar lo suficiente, el contacto se cierra y vuelve a funcionar la calefacción. Vale. Aquí lo que me daba la pista de que es una marcha, más que el tipo de contacto, es la posición en la que está. Fijaros que aquí tengo las dos marchas en paralelo, ¿no? Habíamos visto que cuando tengo varias órdenes de marcha, se van poniendo todas en paralelo. Si yo veo que ese contacto está en paralelo con ese 2, que ya identificamos correctamente que era una orden de marcha, pues todo indica que tiene que ser también una marcha, ¿no? Por eso esas dos órdenes que tengo aquí son las órdenes de marcha, en este caso, en este circuito. Está cerrado en reposo, sí. Es que en este caso la marcha no la tengo que dar cuando ese sensor se acciona, la tengo que dar cuando el sensor se queda en reposo. Por eso el contacto cambia, el tipo de contacto, de lo habitual. Lo normal o lo más habitual es que yo dé una orden de marcha cuando acciona un determinado sensor, ¿no? Pero en este caso la orden de marcha es con lo contrario, es cuando no se acciona. Por eso tiene que ser cerrado. Ese contacto está cerrado, sí. Y cuando el agua ya llega, flota y ese contacto se abre. No hay muchos casos en que ocurra eso, pero hay veces que, bueno, pues que el sensor me detecta lo contrario de lo que yo necesito. Entonces invierto el contacto y está. La lógica negativa es que si la orden la tengo que dar con lo contrario de lo que detecto, el contrario lo invierto. Si es una marcha, lo voy a poner cerrado en vez de abierto. Si es un paro, lo voy a poner abierto en vez de cerrado. Cambio el tipo de contacto. Vale. Por ejemplo, un ejemplo en paro de lo mismo.
yo tengo un resguardo en una máquina, los que hicimos la amasadora, todo ese tipo de máquinas. Si yo tengo un final de carrera, que es el que me va a detectar el resguardo, en el esquema yo pongo un contacto abierto como opción de paro. Podemos pensar que es un paro, podemos pensar que es una dependencia. Realmente es un paro. Va a ser un paro porque si yo tengo la máquina funcionando y abro el resguardo, me para. ¿Vale? Para mí eso es un paro. Ese contacto que utilizo como paro es un contacto abierto porque para que la máquina funcione tiene que estar accionado siempre ese contacto. Es decir, el paro no me lo produce que se accione el contacto, porque lo normal para que funcione es que esté accionado. Lo que me produce el paro es que esté en reposo el contacto, es que esté abierto el resguardo, que no detecte el resguardo. Por eso, en vez de utilizar un contacto cerrado para el paro, utilizo un contacto abierto. Nuevamente lo contrario, la magnitud contraria es la que me produce la acción, ¿no? En este caso de paro. Es simplemente invertir el tipo de contacto cuando sucede eso. Esto sé que es lioso, ¿eh? Lo de la lógica negativa es confuso muchas veces. Bueno, misma pregunta, pero con el paro. ¿Qué contactos del esquema tienen función de paro? La seta es el primero de todos. Este contacto de aquí, de la seta, que está aguas arriba, justo debajo del contacto del térmico, este hace función de paro. ¿Algún paro más? Bueno, este también es B2, también es parada. Este lo que hace es parar cuando el agua llega arriba del todo del depósito. En este caso, la orden de parada es que detecte agua. Es lo mismo que el sensor detecta. Por eso, al ser paro, el contacto es cerrado, no cambia. Es como es previsible que sea. ¿Vale? ¿Hay más paros en el esquema? Y este de aquí, el térmico, ¿no? ¿Qué estáis diciendo por aquí? Este también es un paro. Pero es un paro también. En el circuito de mando ese contacto, la función que tiene es parada. Si salta el térmico, si este de aquí dispara, este contacto se abre y me para el contactor, me lo detiene. Es decir, si salta el térmico, al final este de aquí se va a abrir también si estuviese accionado. ¿Vale? Que es lo que yo quiero. Abrir el contactor y dejarlo abierto en el circuito de mando, que no pueda volver a conectarse. De hecho, si salta el térmico, aunque el operario esté dando marcha, no va a conseguir conectar la bobina en el circuito de mando. Va a estar el circuito, tanto fuerza como mando, completamente desconectado. No, esto es lo que veníamos antes. Este contacto de aquí, fíjate que está en paralelo con este de aquí que teníamos claro que era marcha. Entonces este contacto es marcha también, porque está en paralelo con él. Lo que pasa que decíamos, da la orden de marcha cuando el depósito no tiene agua. Por eso utilizo el cerrado. Cuando no tiene agua y se queda la boya, digamos, colgando, sin flotar, es cuando el contacto cerrado deja pasar corriente y me da la orden de marcha. Siempre va a estar, vamos a tener en cuenta que cuando tengamos un contacto cerrado en paralelo, siempre va a estar. Lo más probable, sí. Aquí lo que me da la pista también, todavía no hemos llegado ahí, pero este contacto que es de esa bobina, ¿no? Es una realimentación. Las marchas, cuando tengo un mando por pulsos, normalmente están en paralelo con la realimentación. Por eso sé que eso es una marcha. ¿Vale? Y además está en paralelo a su vez con el otro contacto que tengo muy claro que es una orden de marcha. Marchas y realimentación siempre van a estar en paralelo. Entonces, por ahí es fácil identificar cuál es la orden de marcha. También tengo que tener en cuenta la instalación, ¿eh? Un esquema nunca se mira como si fuese una cosa teórica, sino que tengo que ver esos componentes en relación con lo que están controlando dentro de la planta, dentro de la máquina, en este caso de la instalación, ¿no? Del depósito. ¿Qué más me preguntan por aquí? La pregunta 4. ¿Cuál es la función del contacto B1, 11, 12 en la instalación? Esto ya lo hemos comentado, pero bueno, vamos a volver a verlo. B1, 11, 12, pero se acaba de preguntar por aquí. ¿Qué función tiene entonces ese contacto? Habíamos dicho que la función de marcha, ¿no?
Cuando el depósito se queda sin agua, la boya queda colgando, está por tanto en reposo. Si quiero dar paso de corriente, pues utilizo el cerrado, ¿no? Como es un cerrado, me está dando paso de corriente, tiene función de marcha en este caso. 5. ¿Cuál es la función que tiene F3? Me lo dice en general, F3 en general, es decir, con todas sus partes. ¿Qué función tiene? Tiene función de protección térmica, ¿no? Como estáis diciendo por ahí. Tiene función de protección térmica. ¿En qué consiste la protección térmica? ¿O en qué consistía? El motor está funcionando, se me queda el rotor, por ejemplo, trabado, va a haber una sobrecorriente que el térmico la detecta y ¡plas! Me corta tanto fuerza como mando. ¿Vale? Me protege también cuando el motor está a 2 fases, me protege también de arranques repetidos. Imaginaos que estoy haciendo arranque paro de la bomba, empieza un operario ahí, se le va la pinza y empiezo a darle a los dos. El motor va a sobrecalentar y el térmico, en este caso el térmico se va a sobrecalentar y va a disparar también, va a cortar la instalación. Vale, y me protege también de una sobrecarga del motor. Imaginaos que se han dañado los devanados del motor y empiezan a absorber más corriente sin llegar a estar en cortocircuito completamente la bobina del motor, pero bueno, absorbe más corriente porque algunas espiras se ha fundido el aislante y se han puenteado. Se ha reducido la resistencia del devanado y absorbe más corriente. Bueno, el térmico lo va a detectar y va a disparar. Siempre va a disparar en una de esas 4 cosas, el térmico. Son las 4 cosas en general de las que me suele proteger. Falta de una fase, rotor trabado, cuando el motor no puede girar porque externamente estoy impidiendo que gire. Una sobrecarga, que puede ser por un daño en los devanados del motor, o los arranques repetidos del motor, ¿no? Esa es la función que habíamos estudiado en uno de los temas pasados de la protección térmica. Tiene su parte de fuerza en el circuito de mando con 3 contactos que se abren y tiene su parte de mando, señalización y paro en el circuito de mando, ¿vale? El componente completo pues tendríamos que verlo con todas sus partes, que son la parte de fuerza, que la tengo aquí, y la parte de mando, que la tengo instalada aquí arriba. Vale, esos serían todos los contactos del componente. Venga, volvemos a las preguntas. Esas serían las de funcionamiento. Tenían la finalidad simplemente de pensar en cómo funciona. Ya tenemos claro cómo funciona. Vamos ahora a centrarnos en unas preguntas para pensar qué pasa en el circuito cuando se producen las averías que tenemos ahí. En este caso yo conozco la avería y lo que tengo que intentar pensar es cómo responde el circuito. Es decir, es la avería al revés, ¿no? ¿Qué pasa si hacemos esas conexiones que me pone ahí? La primera pregunta, la 6. ¿Qué ocurre si las bornas 8 y 9 del bornero X2 están en contacto por haberse instalado una de ellas al revés? Sabéis que las bornas, ya habéis visto, tienen un lado que está abierto, que el metal está al aire. Si yo las enfrento, 2 bornas estén seguidas por el lado del metal, están en contacto como si las uniese con un conductor, las dos. Vamos a ver el circuito, a ver dónde está en la borna 8 y 9. Según dónde esté en la borna 8 y 9, pueden provocar una cosa u otra, ¿no? Aquí ya depende de dónde estén instaladas. Las bornas 8 y 9. A ver dónde las tengo. Vale, tengo aquí la 8 y aquí tengo la 9. Si me dice que esas 2 bornas están en contacto, es que eso está unido eléctricamente, uno con otro. Vale, ¿qué pasa si esas 2 bornas quedan en contacto? Me está dando una orden de marcha permanente siempre. Aunque empiece a llenarse el depósito y se abra ese contacto porque la boya ya está flotando, da igual. La orden de marcha ahí es permanente. Vale, cuando llega arriba del todo, el agua, el B2 me produce la parada, pero en cuanto el agua baja un poco de la boya de arriba, vuelve a dar la orden de llenado. Estaría continuamente entrando y saliendo el motor. Cuando se llena del todo se para, pero en cuanto empiezan a consumir agua del depósito y baja un poco el nivel, vuelve a arrancar. Estarían continuamente metiendo arranques repetidos al motor. Eso es lo que observaría el usuario de la instalación, que el motor está arrancando, la bomba está arrancando de manera repetida o con más frecuencia de la esperada. Vale.
No, va a tener siempre agua. Lo que pasa es que estoy metiéndole arranques innecesarios al motor. Estoy aumentando el consumo eléctrico, bueno, por las puntas de arranque que tiene el motor, porque lo estoy regando muy frecuentemente. Estoy acortando la vida útil del contactor, porque le estoy haciendo que realice muchos más ciclos de maniobra para los que está pensado en esa instalación. Y también a su vez el motor. Le estoy acortando su vida útil porque le estoy haciendo arrancar de manera repetida. El momento más crítico para los componentes de la instalación es el momento del arranque, es cuando tengo las puntas de sobreintensidad. Gran parte del desgaste de los componentes, tanto eléctricos como mecánicos, es debido al hecho de arranque. Por eso muchas veces para el mantenimiento, cuando tengo por ejemplo un automata, lo que cuento en motores es el número de arranques, más que las horas de funcionamiento, que también se puede, ¿eh? Porque lo que me produce el desgaste es el número de arranques. Igual que en un contactor, lo que va a producir su destrucción en un futuro va a ser alcanzar el número de ciclos de maniobra que el fabricante lo ha ensayado, ¿no? El que tenga como máximo. A partir de los que me dice el fabricante, pues en cualquier momento me puede romper, ¿vale? Por eso esa avería debería de solucionarla. Si el usuario detecta esa entrada repetida de la bomba, o con más frecuencia de la que es habitual, bueno, pues tengo que sospechar que ahí hay algún problema, ¿vale? Cuando puenteo un contacto, sea este de marcha o sea uno de paro, lo que estoy haciendo es anular la señal. Anulo esa señal. La función que realiza automáticamente ya no funciona, valga la redundancia, ya no opera en el circuito. Esa sería la respuesta a la pregunta 6. La pregunta 7. ¿Qué ocurre si el contacto K1M 5,6 se queda pegado en posición de abierto por el repetido uso del contactor? Vamos al circuito. Me hablan de un contacto de fuerza, por eso tiene una única cifra, ¿no? En este caso me dicen que, vamos a borrar por aquí, para no distraernos. Me hablan de el contacto 5,6, que es el tercer polo del contactor K1M. A ver, vamos a dibujar por aquí. Me están hablando concretamente de este de aquí, ¿vale? Pero lo que me dice es que se queda en posición de abierto, es decir, este contacto va a estar permanentemente abierto. Aquí no se va a cerrar. Incluso cuando yo conecte el contactor, ese contacto no cierra, porque se ha quedado pegado en posición de abierto, ¿vale? Puede ser por el muelle, por desgaste, porque se quedó pegado por calor, por el repetido número de maniobras, bueno, por lo que sea. Más común que por calor se queden pegados en posición de cerrado, pero puede quedarse en posición de abierto también, ¿eh? ¿Cuál es la consecuencia en la instalación? Si el térmico está bien dimensionado, el térmico debería de saltar, ¿no? Tengo el motor a 2 fases, es lo que está ocurriendo, solo le llegan 2 fases al motor. Ya visteis en las prácticas que cuando el motor está a 2 fases, él arranca, nosotros nos arranca porque está en vacío, pero puede suceder en una instalación donde tenga ya que hacer fuerza al motor en el momento de arranque que ni siquiera se mueva el motor. Va a haber una sobrecorriente, esa sobrecorriente en el arranque está pasando además solo por 2 de los polos del térmico, va a ser mayor de lo normal porque el motor al solo tener 2 fases, la reacción que tiene es absorber más corriente para intentar vencer esa fuerza que tiene resistente y el térmico dispararía. Si está bien regulado, va a disparar y me va a señalizar en el circuito de mando que disparó y en el circuito de fuerza me va a abrir todo para que el motor no pueda funcionar. Me va a hacer la función de protección. Pues nada, ¿cómo lo solucionaríamos? Primero debería ir al circuito y detectar eso, ¿no? Aquí me están diciendo ya lo que pasa, pero tendría que detectarlo. Vería que hay una señalización de disparo del térmico, entonces tendría que investigar por qué ha disparado el térmico, ¿vale? Lo que haría sería rearmar el circuito, volvería a arrancarlo para provocarle yo el disparo y entonces empezaría a investigar por el circuito de fuerza. Si salta el térmico es porque tengo un problema en la fuerza, no en el mando. El mando lo descarto como que está bien y me iría al circuito de fuerza. Y bueno, empezaría a hacer mediciones para ver dónde está el problema, dónde tengo interrumpido el circuito. Empezamos a hacer las mediciones, podrían ser con continuidad, que el circuito de fuerza es lo más adecuado, con las protecciones desconectadas, y bueno, llegaría a la conclusión
si voy midiendo correctamente, de que ese contacto no se cierra. De hecho, bueno, forzaría manualmente el contactor para hacer la medida de continuidad y acabaría viendo que ese contacto pues no está cerrado. Lo primero que pensaríamos, o una de las primeras cosas que pensaríamos, que puede ser uno de los fusibles, tendría que mirarlos también, ¿no? Todo lo que es el circuito de fuerza, solamente la fuerza del motor, no las protecciones generales, puesto que la señalización del térmico la tendría encendida. Me iría a la parte de los fusibles, bueno, miraría que estén los tres bien, miraría el contactor, ahí vería que uno de los polos está interrumpido y lo solucionaría, ¿vale? Una vez cambiado el contactor, pues ya rearmo la instalación y funcionaría. Hay una posibilidad de que el mando, de que el térmico se dispare por algún problema en el mando. No porque la detección del térmico está solo en el circuito de fuerza. Los contactos que hay en mando son completamente pasivos y dependientes de la parte de fuerza. Actúan sobre el circuito de mando, pero no detectan nada en el circuito de mando. La única protección que tengo en el circuito de mando es esta que tengo aquí arriba, el Q2. Esta protección de aquí es la protección que tiene el circuito de mando. Si dispara esta protección es porque tengo un problema en el mando. Pero el térmico me indica siempre un problema en la fuerza. La pregunta 8. ¿Qué ocurre si dispara repetidamente la protección F1? ¿Qué era la protección F1? Un interruptor diferencial. ¿Qué pasa cuando salta de manera repetida un diferencial? No. Tengo un defecto de aislamiento o una fuga de corriente, como lo queráis llamar. Cortocircuito tendría si me saltase Q1, la protección general, pero me salta el diferencial. Tengo un defecto de aislamiento. ¿Cómo se soluciona un defecto de aislamiento? Primero, ¿cómo se localiza un defecto de aislamiento? Estoy en una vivienda que tengo un montón de circuitos. Primero localizaríamos el circuito, ¿no? en el que se produce. Vamos a suponer que no tengo una pinza de fugas, que es la manera más fácil de encontrarlo. Que no tengo pinza de fugas. Si estoy en una vivienda o un local comercial, lo que hago es bajo todas las protecciones de todos los circuitos que dependan que estén aguas abajo de ese diferencial, subo el diferencial, como los circuitos están desconectados, pues no va a disparar, la protección general la tengo subida, y empiezo a subir los circuitos de uno en uno. Subo un circuito, si no pasa nada, vale, lo bajo, subo el siguiente, no pasa nada, lo bajo, subo el tercero. Y si el tercero, por ejemplo, me dispara el diferencial, yo ya sé que el problema lo tengo en el circuito 3. Ya me dedico a mirar únicamente ese circuito, ¿vale? Probaría si todo acabaría y miraría, no sea que tenga una derivación en más de un circuito, que es improbable, ¿no? Porque las averías se suelen producir afortunadamente de una en una. Pero bueno, yo miraría así todo. Tengo el circuito 3. Ya sabéis que lo tenéis en ese circuito. ¿Qué hacemos? ¿Cómo sé dónde tengo la fuga si no tengo una pinza de fugas? Abajo del térmico también sacando todo lo que está pegado. Hay que sacar todos los receptores de ese circuito e ir conectando los receptores uno a uno. En el momento en el que conecte un receptor y me salte el diferencial, ya detecté que la fuga es ahí. Bueno, si es un circuito de una lavadora, por ejemplo, que solo tengo la lavadora, pues ya está, es la lavadora, ¿no? Pero imaginaos que es un circuito de tomas de corriente, donde tengo varios receptores enchufados. Los desenchufaría todos, subiría el PIA, vamos a suponer que no dispara. Podría disparar así todo porque tenga la derivación no en los receptores, sino en la propia línea, ¿no? En la propia instalación. Vamos a suponer que no está en la instalación. Conecto un receptor, miro a ver qué pasa, que no salta, lo desenchufo, vuelvo a enchufar otro. No salta, lo desenchufo así, hasta que enchufe uno y en el momento en el que enchufe me salte. Y ahí tendría la fuga, ese es el receptor que tendría que mirar. Que tengo una pinza de fugas. La pinza de fugas es una pinza amperimétrica que me mide tanto corrientes normales como una pinza perimétrica como corrientes de fuga. Es decir, mide hasta el orden de microamperios. Las pinzas de fuga habitualmente miden corriente diferencial, pero miden también corriente por un conductor. Es decir, yo si meto solo el conductor de tierra, me va a medir la corriente que está pasando por ese conductor de tierra. Si cojo la fase y el neutro de un circuito y hay diferencia, me va a medir la diferencia, igual que un diferencial. ¿Vale? Si cojo fase y neutro y me mide, por ejemplo, 40 miliamperios,
me está diciendo que en ese circuito aguas abajo de donde está la pinza tengo una fuga. Se están perdiendo 40 miliamperios que entran por la fase pero no salen por el neutro. ¿Vale? Con una pinza de fugas es muy fácil. Se puede, tanto buscando por las tierras como buscando por la fase y el neutro de cada circuito, lo veis en un momento. ¿Vale? Es como una pinza perimétrica de pinta, normalmente es un poco más chiquitita lo que es la pinza, no es tan grande, es más redonda la parte de la pinza y la peculiaridad que tiene es que tiene alcances mucho más sensibles que una pinza perimétrica normal. Normalmente las pinzas amperimétricas, el alcance que tiene más pequeño son 4 amperios y en una pinza de fugas estamos hablando de microamperios, miliamperios, los alcances más pequeños. Entonces te sirve tanto para medir corriente diferencial, si meto dos cables dentro de la pinza me mide la diferencia de corriente entre los dos, por ejemplo la fase y el neutro, cuando tengo una fuga me mide esa diferencia, lo que produce, la misma corriente que produce el disparo del diferencial, y sabría lo que tengo de fuga ahí. Si meto un solo conductor, me mide la corriente de ese conductor igual que una pinza normal. Con eso es muy fácil porque, bueno, voy agarrando todas las tierras y sé por dónde tengo la fuga, en qué punto, ¿no? Justo de la instalación. Y cuando una pinza perimétrica normalmente viene para detectar fugas. No. La pinza perimétrica normal, no. La pinza perimétrica normal, ya os digo que el alcance más bajo son 4 amperios y 4 amperios no me sirve para detectar una fuga. Que la sensibilidad que tienen en vivienda los diferenciales más sensibles son de 30 miliamperios, el que me obliga el reglamento a poner en una vivienda. ¿Qué tiene una pinza perimétrica que no tenga la de fugas? Que me llega a 600, 1000 amperios incluso, muchas. Es decir, por arriba tengo mucha corriente. La pinza es más grande porque está pensada para coger cables más grandes también, de mayor sección. Bueno, en este circuito de aquí, ¿cómo buscaría la fuga? Bueno, lo primero que podría hacer para saber si es en fuerza o en mando, aquí solamente tengo dos circuitos que cuelgan de ese diferencial. Entonces, abriría Q2, por ejemplo, quitaría los fusibles de la base F2 para dejarlo desconectado y haría lo mismo que decíamos antes, ¿no? Primero cerraría Q2, veo si el diferencial dispara, o pondría los fusibles para ver si lo que salta es la fuerza. También podría hacerlo a través de si el mando está bien, si la fuga no la tengo en mando, puedo verlo conectando el circuito de mando para conectar el contactor. Pero bueno, lo suyo sería con los fusibles y luego conecto el circuito de mando para ver si la fuga la tengo en la fuerza. Si no es en el mando, lo más probable en este tipo de averías es que sea en la fuerza, ¿no? Que es donde, bueno, podría ser también en el mando porque tengo, bueno, unos sensores y unas boyas que están metidas dentro de un líquido y... ¿Vale? Una vez tengo localizado el circuito, pues nada, habría que mirar si la fuga la tengo, por ejemplo, si es en fuerza, si es en el motor o es en los cables que llevan al motor. Puedo con una pinza de fugas ir buscando, a ver cuál de ellos está derivando corriente, ¿vale? Y en el mando pues lo mismo, miraría normalmente aquí por el B1 y el B2, ¿no? Que esos que me pueden estar produciendo esa fuga de corriente, ¿vale? Y no tiene más una fuga, pues lo que hay que hacer es lo que os he dicho, ir conectando los circuitos uno a uno y ver, o si no con una pinza, una vez que tenga claro en qué zona de la instalación es, pues localizar el punto exacto con la pinza. Las averías de diferencial suelen ser las más puñeteras de encontrar, más que una de otro tipo, pues porque tienes que precisar un punto muy concreto, ¿no? Donde tienes la fuga. Pero bueno, si lo hacéis de manera ordenada, se encuentra también igual que las demás. Hay veces que disparan también por causas externas. No es el caso, pero un diferencial, por ejemplo, normal, que esté en un cuadro con cargas de fuerza, que conecten motores y tengan puntas de intensidad grandes, a veces el propio campo magnético que se origina con las corrientes de arranque de esas cargas puede hacer que un diferencial dispare. Se pueden canalizar parte de ese campo magnético a través del toroide del diferencial y provocar un disparo no deseado. Eso son fugas también puñeteras porque, bueno, tienes que acabar localizando qué carga de ellas es esa que me produce. Iría arrancando las cargas de fuerza de una en una hasta que cuando arranco una
veo que el diferencial me dispara y bueno, ya sé que es esa. ¿Cuál es la solución en ese caso? Un diferencial superinmunizado. Los hay que vienen apantallados, tienen como una jaula de Faraday para que los campos magnéticos externos no influyan en el toroide que tenga dentro, no puedan penetrar dentro del diferencial y no se vea afectado por campos magnéticos externos. Se cambia por un superinmunizado y solucionado en ese caso. ¿Vale? Lo que pasa es que esa también es difícil de encontrar porque bueno, tienes que ir haciendo las pruebas hasta que das con el circuito que está provocando ese disparo intempestivo. Primero, claro, has tenido que descartar que hay una fuga en ese circuito del diferencial. Pregunta número 9. El contacto 9596 de F3 se ha estropeado y no puede abrirse. Se queda pegado, ¿no? Y aunque se dispare F3, ¿qué ocurre? ¿Qué efectos tiene en el funcionamiento de la instalación? Y la otra pregunta es, ¿cómo se puede comprobar en un mantenimiento que este contacto funciona correctamente? El 9596 es el cerrado. El que tengo ahí arriba, ¿no? Vale. ¿Cómo puedo comprobar, cómo sé yo qué pasa si ese contacto no funciona? Que era la primera pregunta. ¿Qué ocurre en el circuito? No me para el circuito de mando, ¿no? Si se queda pegado, se queda cerrado y dispara el térmico, el circuito de mando sigue funcionando. Si el abierto está bien, que no me dicen que se haya estropeado, es decir, el abierto está en perfecto estado, yo voy a observar una cosa curiosa en el cuadro, que es que tengo, o puedo tener el P2 encendido, la señalización de marcha, a la vez que la señalización del térmico. Y eso es lo que me da la pista definitiva que algún problema tengo con el térmico. Porque hay una señalización que es incongruente. Si el térmico está disparado, yo tengo un contacto de paro del térmico, el motor tiene que estar parado. Bueno, la bobina, que es lo que estoy señalizando, no el motor. El motor puede estar, el térmico disparado en fuerza y estar parado. Pero claro, al no haber parado la bobina de conexión del motor sigue funcionando. Es decir, el contactor sigue con sus contactos de fuerza cerrados. Lo que está cortando el circuito de fuerza es el F3. Lo que me da la pista de ese problema o de esa avería es el encendido simultáneo de P2 y P3. Si eso pasa, mala cosa porque eso no puede pasar, tal como está diseñada la instalación. Vale, no sé si he contestado las preguntas. La primera me decía, ¿qué ocurre? ¿Qué efectos tiene el funcionamiento de la instalación? El circuito de mando no se para. Es decir, el contactor puede seguir cerrado, aunque el térmico esté disparado. Si está parado puedo ponerlo en marcha, que nada me lo va a impedir. ¿Cómo se puede comprobar en un mantenimiento que este contacto funciona correctamente? Bueno, la pista esa de los dos pilotos me va a decir que no funciona. Para comprobar su funcionamiento, pues tengo la ventanita de test, ¿no? Que en otros es un pequeño cursor que puedo mover, en los que tenemos nosotros es una pestaña interna que tengo que accionar con un destornillador. Me sale una T de test, ¿no? Para indicar de que está abierto. Esa es una única manera de comprobarlo. Si yo lo pongo en modo test, lo siguiente que haría sería dar a la marcha para ver si funciona el contactor o no funciona. Si lo pongo en modo test, abro todos los contactos y le doy a la marcha y el contactor entra, el contacto de paro del térmico lo tengo averiado. Es la manera de comprobar. Vale. Lo que se hace normalmente periódicamente en el mantenimiento es disparo los térmicos cuando el motor no está funcionando, doy a las marchas y compruebo que efectivamente, por un lado me señaliza y que cuando lo doy a la marcha el contactor no entra. Por lo tanto, me está haciendo la función de parada. Pregunta 10. Las bornas 3 y 4 del bornero 2, es decir, el de mando, están en contacto eléctrico debido a depósitos de polvo y humedad en el cuadro que las contiene. Bueno, se ha posado porquería encima y quedan en contacto eléctrico. ¿Qué efectos tienen el funcionamiento de la instalación? ¿Cómo podríamos verificar en un mantenimiento el correcto funcionamiento de este sensor? Bueno, el que está unido a esas bornas. A ver, vamos a poner aquí. Bornas 3 y 4, vamos a marcarlas en el esquema. Borna 3, que la tengo por aquí, y borna 4, que la tengo aquí. ¿Vale?
Bueno, esas bornas, aunque no es directamente la que me va al sensor, en este caso B2, bueno, sí, serían las que van al sensor B2. 17 que están más próximas, en buena lógica serían las que van a la lámpara. Aquí no están del todo bien ordenadas en el esquema las bornas, pero sería algo así. Lo lógico es que 3 y 4 que están juntas son las que van al sensor B2. Bueno, ¿qué pasa si quedan unidas? Si esto queda en contacto y por aquí puede pasar siempre corriente, ¿qué es lo que pasa en el circuito? ¿Qué efecto tiene en el funcionamiento? La función de B2 es función de paro, es decir, no para. Ese paro me queda anulado. Si uno sus extremos, aunque el contacto se abra, la corriente sigue pasando entre la borna 3 y la borna 4. Es decir, no para. Estoy anulando el paro del B2. ¿Ese paro B2 cuál es? El sensor que estaba arriba del depósito. Es decir, si la bomba está funcionando, va a llegar un momento que me va a desbordar el depósito por arriba. Va a seguir funcionando, va a seguir llenando y el depósito se desborda. Ese sería el efecto. Un desborde del depósito. ¿Cómo lo podemos comprobar? Yo veo que observo que me desborda el depósito, que no está haciendo la función de parada. ¿Cómo miro yo en el cuadro o cómo llego a la conclusión de dónde tengo la avería? Bueno, podría ser una inspección visual, ¿no? Veo la cantidad de mierda que hay en el bornero. Digo, ostras, aquí puedo tener una derivación o puedo tener un contacto eléctrico. Pero bueno, vamos a suponer que no me fijo en el detalle. Yo sé que no para, por lo tanto, lo primero que pienso que es, el sensor B2 está mal. ¿Cómo habíamos dicho el otro día que comprobábamos los sensores? Para no tener que ir hasta el depósito, sacar la boya, mirarla. En el mismo bornero, exactamente. Yo tendría un bornero sin salir del cuadro, en la parte de abajo el bornero 2, tendré aquí una serie de bornas, la 1, la 2, la 3 y la 4. En este caso, las que van al sensor que a mí me interesa son la 3 y la 4. Externamente tendría algo así, ¿vale? ¿Cómo puedo yo simular en ese bornero la señal del sensor? No, piénsalo mejor, piénsalo mejor. Es un contacto cerrado. ¿Cómo simulo un contacto cerrado? Quitando uno de los dos cables. Es lo contrario al puente, lo que tengo que hacer es desconectar. Desconecto, por ejemplo, el cable 4 y veo si para. ¿Que no para? Bueno, esto lo puedo hacer, esta comprobación la puedo hacer en tensión, que no lo he dicho, y con el circuito de fuerza desconectado. ¿Vale? Puedo quitar los fusibles, por ejemplo, para que no me moleste, para que no entre el motor y no funcione. Y yo hago las probaturas en el circuito de mando solamente. He quitado el conductor de la borna 4. Si se para el contactor, ¿cuál sería la conclusión? Pueden suceder dos cosas, como siempre. Que se pare o que no se pare. ¿Qué pasa si cuando quito el cable de la borna 4, efectivamente se para el contactor? Que está dañada la boya, ¿no? El problema es del sensor. Porque yo he quitado la señal, he hecho lo mismo que haría la boya cuando abre el contacto y el circuito funciona bien. Por lo tanto, lo que está mal es el sensor de boya. Entonces ya sí, ya subiría al depósito, miraría a ver qué componente es, va a tener, si tengo repuesto, bueno, voy con el componente, lo pruebo, lo intento arreglar, ¿vale? Si hace falta lo cambio. En este caso, como me dicen que lo que tengo es las dos bornas unidas, pues lo que pasaría es que si yo quito el cable de 4 no pasaría absolutamente nada. Si no pasa absolutamente nada, yo descarto el problema del sensor, el problema lo tengo en el cuadro. El problema lo tengo en el cuadro. Y lo que pienso es que hay algún elemento que me está poniendo en contacto la borna 3 y 4, o los elementos que dentro del cuadro están unidos con él. ¿Vale? Bueno, en ese momento, pues ya cuando estoy soltando el cable, tendría que ver el tema de la suciedad en el bornero, haría una limpieza del bornero y con eso se debería de solucionar. Si el paso de corriente que hay entre las dos me ha producido algún tipo de daño, que no va a ser el caso porque son corrientes muy pequeñas las de mando, pues incluso pues sustituiría las bornas, ¿no? Por dos bornas nuevas. Pero normalmente esa avería con una limpieza adecuada del bornero
tendría que quedar solucionada. Vale, volvería a meter el cable aquí y a funcionar. Ya estaría solucionada la avería. Vale. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Estamos ya durmiendo? Se coge un poco la idea del... Todas las averías son distintas, pero al final los métodos para encontrar las averías y para buscarlas, lo primero es entender el esquema, que es lo que hemos intentado hacer en la primera parte, y luego, bueno, aplicar ese procedimiento lógico, ¿no?, que habíamos visto. Vamos a ver ahora otras preguntas orientadas ya en no qué pasa si sucede algo en el circuito, sino averías, ¿no? ¿Qué podría ser? ¿O qué comprobaciones tenemos que hacer ante diferentes sucesos en la instalación? La pregunta 11 me dice, ¿qué ocurre si dispara repetidamente la protección F1? Me pregunta, ¿cómo podemos encontrar el problema y dónde se puede localizar? ¿Qué comprobaciones haremos? Protección F1. ¿Qué pasa si salta repetidamente un diferencial? O sea, la misma pregunta que resolvimos antes casi, ¿no? Tengo una derivación a tierra, es decir, tengo una corriente de defecto y tengo que localizar dónde está ese defecto para corregirlo. No me deis la respuesta que hacen algunos en la realidad, que es, pues puenteo el diferencial para que no salte. Y así automáticamente ya me funciona. Eso es más habitual de lo que pensáis, ¿eh? Cuando está en una situación de producción real, que la cosa urge y vale, haz lo que quieras, pero quiero que la máquina me funcione. Pero es que está saltando, no, tú, que la máquina funcione, que estamos aquí perdiendo pasta, rapidito. Y entonces, ¿qué haces? Bueno, ¿quieres que la máquina funcione? Pues, hala, te puenteo el diferencial. Y ya cuando pares la máquina ya busco la fuga con... ¿Qué pasa? Que luego cuando para la máquina, el que hizo el mantenimiento ya ni se acuerda de que puenteó el diferencial, ni se acuerda que había una avería en esa máquina, y entonces esa máquina queda así para siempre. Aquí han venido máquinas a mecánica de fuera, de donaciones de alguna empresa, que venían con cosas de esas hechas en la máquina. Un diferencial puenteado, resguardos puenteados. ¿Por qué? Porque se hacen a veces soluciones de aprisa y corriendo, de... Bueno, yo lo entiendo, ¿eh? Son situaciones reales de producción que a veces pues te presionan y tú tienes que dar la solución y la das. Pero la solución que diste no es buena. Luego tienes que tener el recuerdo de, ostras, si hice esto tengo que solucionarlo, tengo que poner la máquina bien, no está en condiciones de seguridad. Y es grave porque es además una cosa insegura. Si acto seguido le pega una descarga allí al operario y lo dejas frito, pues menuda buena mantenimiento que hiciste en la máquina. Bueno, entonces la solución de esa avería sería básicamente lo que vimos antes, porque la pregunta casi es la misma. Empezaría localizando en este caso si es el circuito de fuerza o es el circuito de mando, quitando las protecciones de uno y otro y comprobando a ver si salta el diferencial o no cuando meto uno de los dos circuitos. Una vez que lo tengo localizado, pues localizar la fuga, ¿no? Como vimos con una pinza de fugas, pues sería la manera más habitual de hacerlo. ¿Vale? La fuga puede ser en el cable, habíamos visto, puede ser en el receptor. Pues primero pruebo con los receptores conectados de uno en uno y luego ya... Dime. Las 9:38. Vale, avisa a tu tutora y aporta los justificantes debidos. Bueno, entonces la 11 más o menos con la anterior, con la 8, se contesta, ¿no? Más o menos es lo mismo. La 12, al pulsar S2, la bomba arranca, pero al soltarlo se para. ¿Cuál puede ser el problema? ¿Qué procedimiento seguimos para encontrar la avería? Bueno, esta es la avería típica. ¿Qué sucede cuando me equivoco a la hora de montar el tablero? Bueno, que es algo bastante normal. Pulso S2, que es marcha, y mientras está pulsando entra el contactor, pero cuando suelto se para. ¿Cuál es el problema?
El problema es la realimentación, correcto. Este ya nos lo sabemos porque esto nos ha pasado. Es la realimentación. Este contacto tiene la función de hacer que pase la corriente cuando yo suelto la marcha, ¿no? Si no se queda enclavado, si no sigue pasando corriente, el problema tiene que estar en ese contacto. Y no miro más sitios, el problema es ese, es ahí. Porque la función que tiene ese contacto es una función muy concreta, es hacer que cuando yo suelto la marcha siga funcionando. Si eso no sucede, es porque el contacto que tiene esa función no está funcionando. La lógica que aplicamos es esa. Si un componente tiene esa función y la función no opera en el circuito, no se cumple, el problema está en quien tiene encargada esa función. Y no miro otras cosas. Esto, a diferencia de las personas, por suerte, un circuito de automatismos, cada elemento hace su función. Y cuando falla uno, falla su función. Y no puede echar las culpas a otro. Aquí las culpas son siempre del que tiene la culpa. De un componente muy concreto que es el que me está fallando. ¿Vale? Por eso, cuando estoy ante una avería, hay que centrar la cabeza y ver qué es lo que me falla. Según lo que me falle, ahí voy a actuar. No empecéis a pensar, y si no. Los ISIS para encontrar dónde está. Pero una vez que me he fijado en lo que falla, lo demás lo descarto. Y lo doy por bueno. Porque no puedo analizar una instalación completamente al 100% cada vez que tengo un problema. Tengo que centrarme en una pequeña parte de esa instalación. En este caso es una parte muy concreta, que ya sabéis, esto lo sabéis además. ¿Cómo lo podemos solucionar? ¿Qué es lo que tengo que comprobar? Vale. Si estoy en un caso, por ejemplo, de instalación, como es lo que nos pasa aquí, probablemente el problema sea de los cables, ¿no? De que me quede, o bien el potencial que está por arriba, donde están la borna 8 y la borna 2, que me haya quedado por conectar un cable ahí, o en el potencial donde están la borna 3 y la borna 9, el de abajo, el mismo problema, que es lo que nos pasa aquí en el taller. En un caso real, si eso estaba funcionando y de repente deja de funcionar, lo que tengo que pensar es en el contactor. Ese contacto del contactor que tiene la función de realimentación se ha quedado en posición de abierto y no está funcionando. ¿Vale? Podría hacer otra comprobación para asegurar de que eso es así, que es forzar manualmente el contactor, es decir, el núcleo, para que el motor entre, para que la bomba entre. ¿Vale? Si suelto y no se queda enclavado, el problema lo tengo en el contacto definitivamente, no es un problema del propio contactor. ¿Vale? Es un problema del propio contactor. Bueno, la solución en este caso sería finalmente, pues, si tengo dañado ese contacto, si es el contacto que tengo incorporado en el contactor, pues tendría que cambiarlo. Si tengo un bloque auxiliar, que en este caso, si fuese un contactor, por ejemplo, de los antiguos, lo iba a tener para señalizar el paro. Hay una señalización de paro ahí, pues lo que haría sería quitar los cables de ese contacto y poner uno de los contactos abiertos libres que tengo en el contactor. Y como solución para salir del paso, funcionaría perfectamente y seguiría funcionando la instalación sin problema. También si tengo, vamos a suponer que no tengo bloque auxiliar, una solución podría ser ponerle un bloque auxiliar y utilizar un contacto abierto del bloque auxiliar en vez del que iba incorporado. Y ya tendría que funcionar. ¿Vale? Es una solución rápida y que te pone la solución operativa y en condiciones de seguridad. Sería una solución perfectamente válida y buena. La pregunta 13. Al arrancar la bomba, emite un ruido inusual y el térmico F3 dispara. ¿Cuál puede ser el problema? ¿Qué procedimiento seguimos para encontrar la avería? Pueden ser varias cosas. Si salta el térmico, tengo que pensar en esas 4 cosas, ¿no?, que me protege el térmico. En este caso, una instalación de un bombeo, ¿qué le puede estar pasando a la bomba? Puede ser que se me haya soltado un cable, no es probable, pero puede haberse soltado y la bomba está a 2 fases, es una opción. ¿Por qué? Bueno, porque los cables a lo mejor van por debajo del terreno y alguien picó por ahí y me anuló un cable, porque está dentro de un tubo y vino un roedor y se puso a comer y se comió parte del cable y me interrumpió una fase. Puede haber varias razones que me justifiquen en un caso real
que un cable quede interrumpido. Otra razón puede ser, pues que, no sé, le haya entrado lodo, por ejemplo, a la bomba, a la parte de la turbina de la bomba, y el rotor no esté trabado del todo, pero le cueste moverse. Entonces va a hacer ruido también, en este caso a lo mejor más causado por un problema mecánico que un problema eléctrico, pero el efecto va a ser el mismo. Al no poder girar, moverse libremente el motor, va a tener una sobrecarga y el térmico va a disparar. No. Mira a ver en este nivel, si no en el de arriba. Y si no en el donde están las 2.1 y todas estas. Pues nada, comprobaríamos primero el circuito porque es más fácil. La integridad del circuito de fuerza. Me iría a bornes del motor y comprobaría a ver si los cables llegan correctamente. ¿Cómo puedo, por ejemplo, comprobar la continuidad de los cables? Imaginaos que tenéis un cable de 40 metros. Cable trifásico con tierra de 40 metros. Si quiero comprobar la continuidad, ¿cómo lo hacemos? Venga, ideas. Pues, concretamente este cable de aquí. Me ha interrumpido un cable, lo probable es que sea fuera, ¿no? Eso ya es lo que os digo, un roedor, alguien que haya picado y ya. ¿Cómo compruebo yo la continuidad de esos cables? Lo uno con el B, con el V1 y lo mido allá en el contactor. O sea, lo punteo abajo en el motor, lo mido los dos. Vale, es una opción. Yo tengo una más fácil que es hacer lo mismo, pero en el bornero. Es verdad. Repítelo en voz alta. Repítelo que no, que esa opción es válida también. No, que dije que era mejor, pero era unir hacer un puente entre el 1 y el V1, entre el motor, dos caras del motor, y después mirar el contactor con el perímetro. Abres la caja del bornero, unes los cables y compruebas continuidad. Lógicamente, si la línea tiene 40 metros, las ondas del polímetro no tienen 40 metros para ponerse en los dos extremos del cable. Eso no lo puedo hacer. Aquí en el tablero sí, pero en una instalación real no. Lo que hago es, lo que yo haría, yo soltaría circuito desconectado y demás, medida de continuidad. Soltaría en la borna U, V y W los cables del motor y mido resistencia. No me hace falta desconectar el motor porque lo voy a estar midiendo. Cuando hago esa medida cada vez que hago esa medida, lo que estaría midiendo sería una fase del motor en paralelo con otras dos fases en serie. ¿Vale? Eso es lo que voy a estar midiendo. Cada vez que mida entre V, VW o WU, los cables que vienen del motor. Yo haría las tres medidas y las tres me tienen que dar lo mismo. Como las tres fases del motor son iguales, vamos a poner que nos da 9 ohmios. Pues me tendría que dar 9 ohmios, 9 ohmios y 9 ohmios. En cuanto uno de los cables esté interrumpido, esa medida va a poner el 1 de que se sale de la escala y no me va a indicar nada. Entonces yo ya sé que tengo un cable interrumpido. Hago las tres y haciendo las tres ya sé exactamente cuál de las tres líneas está interrumpida. Me da igual realmente cuál de las tres es porque normalmente va a ser una manguera y tendré que sustituir la manguera entera, ¿no? Pero bueno, ya sé que el problema lo tengo en la línea. Ya sé que el problema lo tengo en la línea. No venden ningún comprobador de continuidad mecánica. Hay comprobadores, sí, de cables. Se utilizan más con cable de media tensión, en líneas de estas. Ahí sí que hay comprobadores. Pero bueno, en baja realmente no hace falta porque es tan fácil como eso. Siempre que yo quiera en una manguera de baja tensión mirar si tiene continuidad, si ha quedado interrumpida, es unir los extremos de los cables en uno de los extremos y hacer medición de continuidad o resistencia en el otro extremo. Y ya voy automáticamente a saber, haciendo todas las medidas, claro, cuál de ellos va a dar el problema. ¿Por qué? Porque todas las medidas que involucren a ese cable son las que van a salir mal. En este caso, va a haber dos medidas, de las tres, dos medidas que te van a salir mal. Las dos que tienen en común el cable que está interrumpido, son las que no te van a dar. Y ahí ya localizo que es el problema es ahí. El otro problema, pues ya tendría que ir a la bomba, sacarla y comprobar.
En este tipo de instalaciones que sacan de un pozo, normalmente lo que se añade es un otro detector de nivel en el pozo para que cuando el agua del pozo baja de un determinado nivel, deje de funcionar la bomba. Porque muchas veces cuando baja de cierto nivel lo que hace la bomba es absorber el lodo del fondo del pozo y lo que hace es que se atasca. Entonces, para que funcione siempre con agua, tienes que garantizar que en el depósito hay un nivel mínimo de agua. Si no, vas a estar, cuando baja de cierto nivel, vas a absorber mucho lodo y se puede atascar. Bueno, esa avería podríamos afrontarla por ahí. La 14. Al poner la instalación en tensión, la bomba arranca directamente. Al llenarse completamente el depósito, se para. O también si pulsamos la seta. Al poner la instalación en tensión, la bomba arranca directamente. Y solo se para cuando llega arriba el agua o cuando pulsamos la seta. El problema aquí lo tengo, es un problema de marcha, no estoy dando una señal de marcha continua. O bien B1 o bien S1 tengo un problema. O el B1 no se abre o tengo mal la avería de antes. El sensor B1, todo lo que dijimos para la avería del sensor B1 podría ser aplicable aquí. O puedo tener el problema también en este caso en el pulsador S2 que se me haya quedado en posición de cerrado el contacto. Puede ser que se haya quedado en posición de cerrado, puede ser que en la borna 2 y 3 suceda lo que decíamos antes, que por suciedad y humedad hayan quedado en contacto eléctrico y me estén dando una señal permanente de marcha. Entonces, en este caso tendría que investigar posiblemente esos dos defectos, ¿no? Esos que pueden pasar. Podría haber un tercero también, que el problema podría estar aquí. El problema que vimos anteriormente, pero al revés. En vez de quedarse abierto el contacto del contactor, el contacto de realimentación se queda pegado. Entonces está continuamente dándome la señal de marcha, la realimentación. Va a fallar uno de esos tres contactos. El B1 ya analizamos cómo podíamos solucionarlo. El K1M pues también. Ahí lo que sería la solución sería cambiar a un contacto auxiliar con un bloque auxiliar de contactos o cambiar el contactor directamente. Y con el S2 y el S3, ¿cómo compruebo yo que está bien o mal el pulsador de marcha? Puedo hacer en el bornero también. En el bornero suelto uno de los cables y me está dando señal permanente. Suelto uno de los cables de la borna 2 o de la borna 3 y deja de funcionar, deja de dar la orden de marcha. Entonces es que el problema es el pulsador. Si no pasa eso, si sigue dando la orden de marcha, entonces el problema no está en el pulsador. Es o bien B1 o bien K1M. ¿Vale? Aquí en este caso tendría triple opción. Tendría que ir discriminando uno a uno esos tres contactos a ver cuál me da el problema. Con un contacto abierto que está permanentemente cerrado, suelto en el bornero y la señal tiene que desaparecer. ¿Vale? En el caso del K1M, suelto bien el 1.3 o el 1.4 del contactor y pasa exactamente lo mismo. ¿Vale? Bueno, según cuál de las tres averías fuese, actuamos en consecuencia. Y la última pregunta. La bomba no arranca en ninguno de los supuestos de funcionamiento. He comprobado la integridad del circuito y me he asegurado de que K1M a 1 a 2 le llega tensión cuando doy la orden de marcha. ¿Cuál puede ser el problema? ¿Qué procedimiento seguimos para encontrar la avería? No arranca la bomba. He comprobado la integridad del circuito, es decir, el circuito está bien. Y me he asegurado que a 1 a 2 le llega tensión cuando doy la orden de marcha. ¿Cuál puede ser el problema? O sea, no funciona absolutamente nada. Bueno, nada dice, a ver qué... No arranca, no dice que no funciona nada, sino que no arranca la bomba.
Es decir, si el circuito está íntegro y la bomba no arranca, yo voy a tener la señalización de paro, voy a tener todo señalizado bien. Lo que pasa es que yo le doy a marcha y la bomba no entra. Vamos a suponer que el depósito no está lleno y que la seta he comprobado que está bien. O sea, está en una situación que debería arrancar, yo le doy, le llega tensión y la bomba no arranca. ¿Cuál es el problema? Bueno, aquí no hay muchas opciones. La bomba, dicen por aquí. Yo antes de mirar la bomba miraría otro componente de la instalación. Miraría el contactor. Miraría a ver si el contactor está bien o está mal. Yo he dicho que le llega tensión a la 1 a 2, pero que le llegue tensión no quiere decir que funcione. Que llegue tensión está diciendo que el circuito está correcto. Si cuando yo tengo un receptor en un circuito que le llega tensión y el receptor no funciona, lo que tengo que pensar es, tengo un problema en el receptor. En ese caso, sí, el problema es del receptor y no del circuito. Entonces pienso en el contactor, que el contactor pueda estar mal. Claro, puede funcionar, sí, correcto, puede funcionar la realimentación y puede estar abriendo este contacto que me señaliza el paro también de la instalación. Eso me indicaría ya a ciencia cierta que el problema está en el contactor. Es decir, concretamente en los contactos de fuerza del contactor. Podría comprobarlo, ¿eh? Sería tan sencillo como ir con la medida de tensión y hacer una medida de tensión en cada polo del contactor para ver si cierran o no cierran los contactos. Que los contactos se están cerrando, los contactos de fuerza y la bomba no funciona, entonces es cuando iría a la opción de la bomba. Tengo un problema en el receptor de fuerza, en este caso que es la bomba. ¿Vale? Puede ser que se me haya quemado el motor o yo qué sé. O que lo que decíamos antes, de esa desconexión de una de las fases, que se me haya desconectado el cable completamente. ¿Vale? Pero primero descartaría el tema del contactor, comprobaría si el contactor está funcionando bien. ¿Vale? Al enunciado quizás le falta alguna pista más, pero es lo que yo haría. Empezaría mirando por el contactor, mediría tensión en los polos del contactor a ver si están cerrados o no están cerrados. Si los contactos de fuerza están abiertos, voy a medir 400 voltios en el extremo de esos contactos. ¿Vale? Bueno, no, 400 no, algo menos, pero voy a medir tensión. Si cierro el contactor, si ha cerrado, voy a medir 0 voltios. ¿Vale? Entonces, ¿hay tensión? Están abiertos. ¿No hay tensión? 0 voltios, están cerrados. ¿Que tengo 0 voltios y están cerrados? El problema es de la bomba. ¿Que tengo tensión? El problema son de los contactos de fuerza del contactor. Solución: coger el contactor y sustituirlo por otro igual. No habría otra solución en ese caso. Bueno, todo esto era para ver si nos va quedando en la cabeza un poco la manera de razonar todo esto de aquí. Esto realmente no es de estudiar, es de razonar. Pero razonar con orden. ¿Vale? Razonar con orden. En el control del viernes os voy a poner preguntas, es tipo test, es un cuestionario, pero va a haber preguntas de este tipo. Os voy a dar un esquema y os voy a hacer preguntas de este tipo con las 4 opciones de test, ¿no? Vamos, como todas estas de aquí. ¿Vale? Lo estamos grabando, os lo podéis luego en casa volver a ver tranquilamente y por si os habéis perdido algún detalle de lo que hemos visto. Eso no hace falta, con que lo veáis es suficiente. Vale. ¿Más dudas sobre esto? ¿Dudas? ¿Preguntas? Nos queda por ver del tema la parte de los motores del final, que la veremos mañana seguramente. Vale. Hoy, a partir de aquí,
vamos a coger tablero caja y continuamos ya hasta las 11:15 con los tableros.